Gracias. Asambleísta Marcos Martínez. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, el proyecto de ley que estamos conociendo contiene reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización, Tenencia de armas, municiones, explosivos, accesorios, a la que llamaré simplemente Ley de Tenencia de Armas. El artículo 24, señor presidente, del mandato 23 dispone que el CAL califique los proyectos remitidos verificando que cumpla, entre otros requisitos, el que se refieran a una sola materia. Señor presidente, como no escapará su ilustrado conocimiento y el ilustrado conocimiento de los compañeros asambleístas, el Código Penal es un conjunto unitario de normas jurídicas positivas que tipifican los delitos y sus penas. El Código de Procedimiento Penal es un conjunto también unitario de normas que regulan el proceso en materia penal. Mientras el uno trata de normas sustantivas, el otro se refiere a normas adjetivas procedimentales. En ambos casos, señor presidente, estamos frente a una sola materia, la penal. Pero, señor presidente, los artículos de la Ley de Tenencia de Armas que se pretende reformar tratan sobre otra materia. Se trata de normas que atribuyen competencias sobre el control de armas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Son dos artículos, señor presidente, que entregan la titularidad de la potestad del control de armas a un órgano administrativo. Estamos, señor presidente, frente a normas administrativas que entregan atribuciones, funciones y potestades a un órgano administrativo. Por ello sostengo, señor presidente, que el proyecto de ley devendrá en inconstitucional, ya que estamos legislando sobre dos materias distintas, una penal y otra administrativa. No vengo a decir esto en este momento para incidentar, lo he puesto en un informe. Entiendo que a la comisión especializada han llegado muchos informes, tal vez no se leyó el mío. Pero eso no es lo más importante, señor presidente. Actualmente las Fuerzas Armadas tienen la competencia total de la regulación y control de armas. De acuerdo a la Constitución, la protección de la soberanía e integridad territorial es misión exclusiva de las Fuerzas Armadas. El control de armas, señor presidente y compañeros asambleístas, le ha permitido a las Fuerzas Armadas vigilar e intervenir decididamente en la persecución del tráfico de armas y actuación de grupos irregulares, cuyas actividades atentan, compañeros, contra la existencia misma del Estado ecuatoriano. Esta ley es el único fundamento legal, señor presidente. Perdón, asambleísta, un momento. Hay otra sesión paralela. Señores asambleístas, por favor. Continúen. Decía, compañeros, que esta ley, compañero, ¿cómo se llama este? Compañero Mendoza, por favor. Asambleístas, si quieren Gracias, conversar pueden hacerlo fuera de la sala, pero no aquí. Esta ley es el único fundamento legal, señor presidente, que tienen las Fuerzas Armadas para intervenir en el caso de posesión ilegal de armas. Señor presidente, compañeros asambleístas, a 180 kilómetros de este hemiciclo, a 180 kilómetros de nuestros hogares, de nuestras oficinas aquí en Quito, se combate y se muere. A 180 kilómetros de aquí, el soldado ecuatoriano
patrulla nuestra selva y se enfrenta a un enemigo externo que no está al frente, sino que es un enemigo que se ha infiltrado. Señor presidente, es una guerra irregular, es una guerra de aproximación indirecta, es una guerra total, donde el enemigo hace uso de todos los materiales, compañeros asambleístas, convencionales o no convencionales, armas de uso civil o militar, como hemos visto en el último viaje, de trampas de uso doméstico, de cilindros de gas usados como morteros, desde escopetas, pasando por ametralladoras, hasta lanzacohetes. Eso debe enfrentar y enfrenta diariamente nuestros soldados. Este momento, mientras nosotros disertamos largamente si este es un asunto de seguridad interna o externa, y si ese control corresponde a la policía o al ejército, nuestros soldados caen en la frontera. Hace 4 o 5 días había un muerto. Una semana anterior, otro soldado había muerto. Esta distinción, por lo tanto, señor presidente y compañeros asambleístas, de convencionales o no convencionales, de armas de uso civil o militar, en una guerra irregular, compañeros, no tiene sentido. Estamos frente a una amenaza externa, frente a un enemigo externo que se ha infiltrado, que recibe logística y aprovisionamiento de refugiados y desplazados. Este proyecto plantea la intención de entregar el control de armas de fuego de uso policial y civil al Ministerio de Gobierno y las armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios para uso militar y órganos de apoyo a la defensa al Ministerio de Defensa, creando una distinción artificiosa y conflicto de competencias entre esas dos instituciones. Sin temor a exagerar, compañeros asambleístas, señor presidente, puedo decir que estamos desarmando legalmente a nuestro ejército. Muy pronto, si no apoyamos suficientemente a nuestro ejército, esa guerra que simplonamente la vemos lejana, en unas selvas lejanas, se trasladará, como en Colombia, a nuestras plazas, a nuestras calles, a nuestros parques, a nuestros hogares. Por esta razón, señor presidente, fundamentación jurídica y constitucional, solicito eliminar los 2 artículos que se han incorporado debajo del título Reformas a la Ley de Fabricación, Importación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. Solicito mantener la competencia total de la regulación y control de todo tipo de armas de fuego en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Apoyar a la Policía Nacional mediante la creación de una policía de frontera, que no existe en este momento. Incorporar el análisis del tema de armas de fuego a la visión integral de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, de la que debe derivarse también la Ley de Fronteras. Competencias, todas estas, señor presidente, que le corresponde a la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública. Qué difícil, señor presidente, es para el burgués entender el heroísmo cotidiano de la gente del pueblo. Y qué difícil es para el burgués entender la vida superior del riesgo y la aventura por un ideal. Saludo a las fuerzas que en la frontera mantienen nuestra patria viva. Queremos decirles que unos pocos nos hemos propuesto, sin temores ni dubitaciones, hacer de nuestras curules una trinchera de la que no nos vamos a mover hasta que el último enemigo sea echado de nuestro suelo. Gracias, señor presidente.